nuestro streaming en el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Hoy estará por aquí Marc Ribes Black Bear para responder a sus consultas. Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Ahí te tenemos a la vista en el streaming. Bolsas que se marchitan hoy. Petróleo subiendo, acciones cayendo, mientras el alto del fuego en Oriente Medio se debilita, se enfría ese repunte de las acciones, además del sector de los chips. Mercados asiáticos bajaron, los europeos han corrido la misma suerte. Hemos visto reacción, ¿no?, al dato de IPC americano. Precios repuntan algo más de lo esperado en abril, 3,8%, se esperaba 3,7%. El dato anterior de marzo fue 3,3%. Son máximos de 3 años. Rendimientos de los bonos para arriba, el dólar se mantiene fuerte. Inversores han reducido, ¿no?, sus apuestas a que la Reserva Federal subirá tipos de interés antes de que termine este año, anticipando en su lugar que los va a mantener sin cambios. Y luego apuntes interesantes, sobre todo en Reino Unido. Materias primas sostienen al FT100, caen los bancos por la inestabilidad política, y en resultados pues hoy hemos destacado a Under Armour, debilidad en general del consumo, Bayer, más semillas que medicamentos, ACS y su cartera de 100.000 millones, puerta abierta también a cotizar en bolsas americanas. Y luego CIA Automotive ha sido el mejor valor en bolsa española, con caja a tope y deuda en mínimos. ¿Cómo estás viendo el mercado? ¿Cómo lo has visto hoy, Marc? Cuéntanos. Bueno, una jornada sin más, con poca incidencia. Creo que esta semana tenemos bastantes cosas. Tenemos resultados de compañías quizás menores en el tema de la tecnología y demás, pero bueno, sí que es cierto que las bolsas habían marcado esta ruptura, sobre todo liderada por los semiconductores. Luego el resto del mercado, el S&P 493, digamos, incluso excepto el semiconductor, va por otro lado, evidentemente. Creo que el mercado, no estamos en un proceso de distribución avanzada, pero tampoco estamos en un proceso de mercado súper fuerte. La amplitud del mercado en esta corrección en Irán se ha moderado, y eso es importante para que tengamos el contexto. Tenemos que seguir siendo prudentes. Sí que es cierto que hay muchos mensajes de alarmismo. Hacíamos un informe esta semana en Black Bear referente al ritmo de aceleración de la M2, y esos datos de valoración que sí que es cierto que llaman la atención, ¿no? Porque estamos a nivel de Cape-Shiller en máximos históricos a nivel extremo, y luego si cogemos el comparativo SP500 M2 también, ¿no? Se nos ponen los pelos de punta. Además, cuando cogemos el índice de valoración del Buffett Indicator, que lo que hace es básicamente medir la capitalización del SP500 con el PIB de Estados Unidos, y que lo normal es 100%, estamos a 224. En el 2000 estábamos, para tener una referencia, en 140%. Es decir, las valoraciones son muy exigentes, ¿no? Pero bueno, si esto es cierto, cuando quitas estas Max 7, se diluye mucho el soufflé. Es decir, los datos son exigentes, pero no tanto, no son tan extremistas. Y luego, sobre todo, la gran diferencia que tenemos en los dos grandes eventos de volatilidad de la historia de la bolsa, que es 29 y 2000, te podría decir que la gran diferencia es que en el 29 había un 46% de todos los créditos de Estados Unidos sujetaban la bolsa. Eso fue una locura, la gente pedía créditos para comprar acciones. Y en el 2000 lo que pasaba es que las compañías cotizaban a PER 60 porque no tenían beneficios. Ahora mismo el PER de las Max 7 está en 30, pero el crecimiento de los beneficios es 16-18% anual, ¿no? Es decir, que ese crecimiento, digamos, que diluye un poco. Y si quitamos las 7 magníficas, estamos en PERes 17-18, con lo cual tampoco es exagerado. Yo te diría que hay una sobrevaloración por la inteligencia artificial. Con esto termino en los semiconductores y las Max 7, pero más allá de eso, hablar de burbuja especulativa me parece precipitado, ¿eh? Así que de momento podemos ver rotación, podemos ver consolidación, vemos qué pasa en Irán, vemos qué pasa también con la entrada de Kevin Warsh. Durante esta semana puede haber cambios sobre si es antes o después, y a partir de ahí los bancos centrales van a decidir. Mientras la M2, el ritmo de aceleración de creación de moneda, siga estancado, veremos a ver cómo evoluciona el tema. Pero mientras no haya indicios de inflación y de subida de tipos, el mercado va a permanecer tranquilo, y de hecho el dato de hoy pues es un poco la explicación de por qué las bolsas han frenado las subidas.
Indicadores a seguir. Siempre recomendable prestar atención a la oferta monetaria. Con el dato de inflación, hoy hemos venido preguntando, Marc, sectores, ¿no?, que pueden ser un buen colchón de cara al incremento de los precios, a materias primas e infraestructuras globales. El sector inmobiliario, bueno, son opciones, nos han dicho, que ofrecen esos resistentes flujos de caja, ¿no? La inflación todavía podría verse más agravada con el conflicto en Irán. Con inmobiliario, real estate, a eso CIMI. Empezamos las consultas, que tenemos a Merlin Properties. Nos escribe Josep y dice que solo tiene un título en el IBEX. Es Merlin Properties. Si se la podrías analizar, dice que está con ganancias. A ver esas Merlin. Bueno, en principio mantener. Es cierto que la vela que vemos en el gráfico marca debilidad, pero bueno, al final esa debilidad en máximos lo que te explica es que el precio, pues igual que el mercado, ¿no? Tiene dudas, ¿no? Pero benditas dudas en esa situación de máximos, y este tipo de movimientos son normales. Sería bueno saber el precio de entrada del oyente, porque si ha entrado por debajo de 12, me pondría un stop en 12. Si ha entrado por, digamos, encima de 12, me pondría un stop en 13, ¿eh? Ese sería el nivel de protección. Mientras no pierda estos niveles, no le veo ninguna incidencia en el precio como para pensar que tengamos un problema, con lo cual mantener y, como siempre, pues aguantar los pasitos atrás para seguir dando pasitos adelante. Eso con Merlin Properties. Luego bastante movimiento en el resto del mercado. Protagonista también Realia, ha terminado con subidas del 3,40%. Luego Arima Real Estate, otra Socimi muy golpeada estos días. Hoy algo de rebote, 2,29 en los 13 euros. Seguimos, Marc, en Bolsa Española, echando un vistazo a ENA. No nos dice el precio el oyente, la tiene en cartera, sí que está en plusvalías, en beneficio. 23,46 su precio de cierre, más a 0,34 y ha dejado datos de tráfico en sus instalaciones. ¿Qué hacer con ella si se tienen ganancias, AENA? Bueno, también, insisto, es importante que tengamos el contexto del precio de compra, porque eso lo cambia todo. Al final no es lo mismo haber comprado a 12 que haber comprado 20, ¿no?, para tomar la decisión, básicamente para darle más o menos espacio al precio. Y en este caso, hombre, sí que aquí vemos un punto de debilidad, ¿no?, con cierta caída, cierta pérdida de soporte. Podríamos ver incluso una recaída a la zona del 21. Yo le daría margen a ese nivel siempre y cuando, pues evidentemente, hubiésemos comprado, pues no sé, por debajo de 15, por ejemplo, ¿no? Compras más agresivas o más cercanas del precio actual, entonces cambiaríamos un poco el nivel de stop, lo pondríamos en la zona del 22,10. Si pierde este nivel, seguramente el precio le cueste perder el 21, le cueste. Si pierde el 21, tendríamos un cambio de tendencia. No creo que sea un valor para cambiar la tendencia, con lo cual, en principio, intuyo que el oyente hace tiempo que tiene estas acciones, así que stop en 21. Soltec Renovables, ¿me pueden dar unas pinceladas sobre el título? Las tengo compradas a €1,85. Bueno, la verdad que venimos de un sector caliente. Vamos a ver si puedo ver el gráfico. Te digo, a ver. Lado. Soltec, ¿se te descarga, Marc? Sí, lo tenemos. 81 céntimos, menos 2,4 hoy al cierre. Sí. ¿Y a qué precio de compra tiene el oyente? A ver, el de las pinceladas de Soltec, a €1,85. €1,85, ¿no? Bueno, este es un poco el problema, ¿no? De que a veces aguantamos una cotización de manera excesiva en el proceso de caída y luego pues nos quedamos un poco en babia. Lamento decirle que a veces hay que tomar decisiones drásticas. Puede esperar a ver si hay algún punto de recuperación de la cotización, pero yo en este caso haría bien en defenderme en algún punto, y dada la volatilidad del valor, probablemente me plantearía cortar la pérdida y buscar otra alternativa. Seguimos buscando esas alternativas en Bolsa Española, volviendo
a IBEX, nos vuelven a aparecer los bancos. Yo creo que la semana pasada, a lo mejor de manera residual, los tocamos y casi de perfil en el repaso del viernes. Sabadell en cartera, 3,25 menos 0,76. Hoy ha terminado con recortes. ¿Puede venir arremetida bajista en los bancos y en concreto Sabadell? Nos pregunta, el nombre es Juan. A ver, hablar de tendencia bajista pues es mucho hablar, ¿no? Yo te diría que en este caso, pues bueno, pues tenemos un proceso de consolidación. Es cierto que sabemos que los bancos para mí son un gran ejemplo de lo que significa el mercado, ¿no? Que muchas veces compramos y pensamos que el mercado nos va a premiar ya pues, por el mero hecho de que hemos comprado, ¿no? Y a veces el mercado exige su tiempo. Nosotros nos inflamos a comprar bancos y nos cansamos de recomendar bancos cuando cotizaban 0,5 veces su valor contable, eso sí, en medio de una tormenta narrativa, y ahora los bancos pues parece que es el negocio más tranquilo del mundo, ¿no? Y dependen del tipo de interés. Entonces, bueno, hay que contemplar si este factor de política monetaria va a seguir subiendo y premiando los bancos y luego si hay una crisis, cómo esto va a afectar a los bancos, ¿no? De momento lo que tengo claro es que la tendencia sigue alcista. Si tuviera acciones del Sabadell las mantendría con stop en 2,90 y a partir de ahí pues ver que el mercado nos diga. Hay cierta dificultad en hacer nuevos máximos, pero eso no quiere decir que el mercado está cambiando, está cotizando en una tendencia lateral, en el caso del Sabadell. Mientras no pierda niveles, pues hay que mantener. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Y que luego el mercado ha seguido subiendo. Así que dependerá de los tipos de interés, de las ganas que tenga el mercado de seguir pagando prima y desde luego que no pierda esa zona del 2,90. Así que mientras no pase ese nivel, mantenemos Sabadell. Mira, que también tenemos justo, nos entra ahora Santander y BBVA. ¿A qué precio sería interesante entrar en ambos? ¿Alguno tienes marcado, Santander y BBVA? Nosotros estamos al margen de los bancos. Fíjate que se puede mantener, por supuesto, a nivel si tienes desarrollada la tendencia, pues por ejemplo en BBVA o en el caso del Santander, stop en 9, más o menos, defendiendo este nivel y ver qué pasa. Y si estamos fuera, yo creo que es mejor seguir fuera. Los bancos han subido muchísimo, ahora ya cotizan en algunos casos incluso 3 veces su valor contable, incluso más. Por lo tanto, esa ventaja en el precio no la tenemos. Hay otras compañías que ahora mismo nos ofrecen exactamente lo que los bancos en 2021. ¿Y por qué no vamos a buscar eso y tener un poco de paciencia y aprovecharnos de fuertes subidas, ¿no? Así que al margen de los bancos o en todo caso mantenerse y ya estamos dentro con ganancias. ACS, y enseguida contamos lo que ha dicho Florentino Pérez, que nos tenía en ascuas con esa rueda de prensa desde Valdebebas. ACS, primero, lo que nos toca, nuestro palo ha presentado esos resultados enero-marzo. Hemos hablado mucho de la cartera, rondando los 100.000 millones, el CEO Santa María dejando la ventana abierta, la puerta a cotizar en bolsas americanas, otra más, y sobre todo tema dividendo, bastante no aplaudido por el mercado, pero sí que tenido en cuenta. A ver la reacción hoy del título, liderando las caídas a Marken IBEX, nos dice Begoña, la tengo por aquí en el WhatsApp, a las consultas, dice 128,9 cierre, pregunta de novata en este valor, ¿puede bajar más o con la caída de hoy coge impulso? Pues no se sabe, ¿no? La pregunta, al final no somos adivinos. El mercado ofrece oportunidades y el mercado se tiene que actuar en base a una mecánica profesional. A eso le llamamos sistema, le podemos llamar como queramos, pero tenemos que ser disciplinados y sobre todo el principio dejar correr la tendencia. A partir de ahí, a veces el mercado, fíjate el gráfico, crea ineficiencias. En 2020 el COVID lo que hizo fue entrar en pánico y cayó un 70%. Nosotros compramos acciones, por cierto, en medio de la tormenta y fíjate que el mercado tendió a recuperar y lo que para nosotros fue una operación magistral, que fue comprar el pánico y deshacer posición en recuperación, con el paso del tiempo quedó con una operación mala, ¿no? Porque fíjate lo que ha hecho ACS. Y eso nos hace recordar que el tiempo es amigo de los buenos negocios, ¿no? Entonces, para tener grandes rentabilidades, pues a veces hay que tener un poco de paciencia. Lo conseguimos a veces no, a veces la estructura del precio nos condiciona un poco, pero desde luego es un valor a mantener. Ahora bien, que las dinámicas cambian, por supuesto,
y que las cosas que parece que nunca se agotan llaman a la acción a los novatos y luego queremos entrar en una fiesta que ya ha terminado, ¿no? Entonces, creo que es importante que busquemos solución en otros valores, mantenemos ACS y ACS ahora mismo es un valor que solo podemos comprar si el precio nos permite desde la propia tendencia, ¿no? Por ejemplo, en esta corrección, pues buscar un stop, haber entrado en 105, por ejemplo, y dejar correr la tendencia. Lo que vemos hoy es totalmente circunstancial. Un 5% en esta estructura de precio no es nada. No es nada relativo a que podamos sacar una conclusión. Es simplemente un día correctivo, nada más, ¿no? Entonces, las correcciones duran 2 o 3 meses, se pueden amplificar. Así que para entrar hay que esperar a que corrija más fuerte o simplemente es disfrutar de la tendencia si se está adentro. Hoy quizá Florentino Pérez ha estado más pendiente de la crisis en el Real Madrid. Ha anunciado la convocatoria de elecciones en el Club Blanco. Se va a presentar y ha dicho que no iba a dimitir. Esa posibilidad se ha puesto sobre la mesa a lo largo de la tarde, nada más después de que convocase el Real Madrid de urgencia a los medios de comunicación tras la celebración de la junta directiva del club. Luego vamos a tener un par de minutos para hablar con Guillermo, con Willy Sancho Muela, director de Disidencia Deportiva, para que nos lo valore. Será el término de cierre de mercados. Luego nos vamos a dar una vuelta, Marc, por valores internacionales. Mira, nos preguntan hoy por HIMSS, por Intel, Hims & Hers, por Intel, mucho la hemos tenido en el menú, Royal Caribbean, AMD, Franco Nevada, pero cerramos Bolsa Española después de hablar de ACS, de los bancos, con Repsol, 0,90, 22,53, hoy recuperando impulso alcista en general las petroleras, gracias a un Brent que vuelve a situarse, a consolidarse por encima de los $100. Repsol, soportes y resistencias. Nos solicita Eusebio. Bueno, en el caso de Repsol tenemos un soporte claro que es el 20, es un soporte relativo claro a todas las subidas, el mínimo de esta corrección, y lo que puede marcar es que el mercado amplifique el ajuste. Estamos en un sector coyunturalmente caliente por lo que está pasando en Irán y la tensión en los precios del petróleo, de un activo que venía percutiendo en una distribución e incluso perdiendo un soporte que, fíjate, desde el análisis técnico nos decía que el precio entraba en una tendencia bajista. Y lo que ha hecho justo después de marcar este hito es pegarse el rally, pues no es subida, pero casi, ¿no? Hemos visto un 173%. A veces el mercado tiene esas cosas y por eso es bueno protegerse y defenderse, ¿no? Hay stop en 20, ese es el nivel de soporte claro, y la resistencia ya veremos. Creo que el máximo 24 es demasiado poco para que podamos decir que es una resistencia fiable, simplemente es un alto en el camino. Vamos a ver hacia dónde se define Repsol. Venga, y definición de movimientos. Ayer y hoy algo débiles, semiconductores tenemos mucho. Dos cuestiones con AMD, una con Nvidia y luego con Intel. Primero por partes. Hoy Nvidia ha tenido más de una mejora de precios objetivo. Una Nvidia que capitaliza más, lo veíamos antes, que todo el sector salud del índice amplio de Bolsa Americana, del SP500. Buenas tardes, ¿cómo ven Nvidia? Empezamos por ella. Bueno, aquí está un poco la gran duda, ¿no? Si compramos la narrativa del mercado, pues al final pues es una compra clara. Parece que el mercado compra semiconductores. Si pensamos que esta vez no va a ser diferente, pues ya entramos con la cautela. Yo siempre encuentro un equilibrio en lo que me dice el precio. Soy bastante pragmático y al final, cuando no te defiende el valor intrínseco porque el precio está caro, te defiende el precio. Y cuando te defiende el precio, entonces lo que hay que hacer es hacer caso al precio. Si queremos entrar, tenemos que buscar un stop en este mínimo. Este es el mínimo que determina si el precio escapa o no, que es lo que está haciendo ahora. Y desde ahí, cualquier corrección que nos acerque a este punto es asumible para tomar una posición a muy corto plazo. Menos 9% es la distancia del stop, totalmente razonable. Es posible que veamos algún tipo de ajuste y por ahí podríamos, pues no sé, si quiere comprar media posición y si corrige otra media posición y luego el stop un poquito por debajo. Yo en este caso afinaría la puntería y veremos qué pasa. Desde luego es la gran duda que tenemos todos, ¿no? Si es trato o susto.
Ujú. Susto no ha habido en Intel últimos días, todo una rebelión alcista en el valor. Ahí no es que preocupe, pero sí puede interesar la posibilidad de hacer caja. Maika, ¿qué hacer con Intel? Las tengo con ganancias del 80%. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Fíjate lo importante, hay que aprender, hay que formarse en bolsa. Cuesta mucho ahorrar, es el esfuerzo de todo nuestro trabajo, 40 horas semanales, 8 horas al día. Y la parte del salario que nos permiten ahorrar lo invertimos en bolsa, claro que sí, pero hay que esforzarse porque al final el fruto de tantos años de trabajo tenemos que tener conocimientos. Y ese es el problema, que muchas veces tienes una posición de cara y dices, ostras, qué bien, ¿no? Y te puedes quedar sin beneficios. Yo he visto un inversor ganar un 1000% en Alstom y quedarse en pérdidas en un momento dado hace bastantes años, ¿no? Y eso puede Alstom. pasar. En Alstom, sí, después de la casi quiebra, cuando ahí se jugaba en los Juegos Olímpicos de Francia, hace mucho ya, Javi, de esto, y se Sí, recuperó sí. la compañía y luego entró en otra crisis, ¿no? Entonces, a veces es muy complicado si no tenemos un sistema de salida. Entonces, yo lo que les sugiero, lo que yo haría es poner una media móvil de 30 días y cuando el precio cruce la media móvil recoger beneficios. Si no tiene gráficos y no lo sabe hacer, entonces con esta gran sobrecompra pues puede optar por algún precio, quizás pues en la zona actual, ¿no? Pues los 115 o una cosa así que defienda este nivel y si el precio los pierde, pues que recoja beneficios. Yo creo que estamos ya ahí, ¿no? En 116. Bueno, yo podría estar en 115. Intuyo que el mercado va a correr. Ahí pensando esa posibilidad de hacer caja, plusvalías, en tecnologías y las entradas, aprovechando cualquier ventana de oportunidad en semiconductores, en BESI, B Semiconductors o en AMD. Pregunta Lucas. Ninguno. Ahora mismo que se olvide de semiconductores, es tarde. Estamos en nosotros tenemos Infineon Technologies y Flex y, y, no es del todo semiconductores, pero bueno, a veces es una cuestión de pragmatismo, ¿no? Asignamos un 2% en un sector, si la cosa va bien añadimos más, pero a veces se desmadra la cosa y no nos da tiempo. Y nosotros nos gusta operar también la tendencia, ¿no? Y intentamos potenciar las tendencias que se desarrollan, pero a veces es que no te da tiempo, es un visto y no visto, ¿no? Y claro, ese es el tema. Ahora mismo estamos pensando en vender con un 50% en Infineon y tenemos un 107% en Flex. O sea, es totalmente absurdo e insostenible esta subida en tan poco tiempo. Y ahí estamos, con un 3% la cartera en cada uno de los valores, que es un 6% por la gran subida que han tenido. Pero no es momento de comprar, es momento de recoger los beneficios. Claro, flaco favor le puedo hacer al oyente si le digo comprar algo que estamos vendiendo. Ya, ya. Cambiamos ya de sector de industria. A ver esas mineras. Franco Nevada. Es César. Ayer invertí en FNV en 232,50. Hoy presenta resultados, espero sean buenos. No sé si ya se saben. ¿Qué opina Marc? Soportes y resistencias. Por favor, he abierto la ficha y confirma que rinde cuentas al cierre del mercado. Se espera aquí en la previa que prolongue su racha de crecimiento explosivo impulsado, ¿no?, por los elevados precios de los metales preciosos. Se valora también la expansión de su producción a una cartera más diversificada. Esta es canadiense, de Toronto, Franco Nevada. Marc. Sí. Vamos a ver qué pasa. Si te fijas en el gráfico que tenemos aquí arriba a la derecha, tenemos un patrón sobre este nivel de Franco Nevada, que si lo ampliamos viendo las acciones, por ejemplo, de Newmont, aquí tenemos un mínimo creciente. Si cogemos Barrick, tenemos el mismo patrón. En definitiva, cojamos lo que cojamos, las compañías mineras ahora parece que después de esta recaída quieren volver a retomar. Yo no sé si lo harán, pero sí que nosotros lo que hemos hecho es comprar este rebote. Ahora hoy está corrigiendo, pero un poco lo que decía antes, ¿no? A veces el mercado se desmadra y no te da tiempo, pero nosotros hemos entrado en Barrick, tenemos ya un stop take profit, vamos a ver qué pasa, y en esta corrección vamos a comprar Franco Nevada. Yo esperaría un poco los resultados, claro, pero creo que estamos en una rampa de salida.
y hay que comprar poca posición. Si el mercado se Ujú. sujeta en este de soporte, entonces, a medida que vaya subiendo hay que apretar, porque parece que los metales, no solo el oro, el oro, la plata y el cobre, podrían nuevamente retomar y despertar. Si pierden este Ujú. nivel de soporte, fuera. ¿Cómo gestionamos la posición? Entramos con poco. Si saltan los Ujú. stops, perdemos muy poco. Y si el mercado nos da Ujú. la confianza a través de la tendencia, la acompañamos Ujú. protegiendo las primeras inversiones y abriendo un pequeño riesgo en las simultáneas, escalándolo. De Ujú. esta manera podremos ir con la tendencia si se da con una buena posición y si no se da, pues liquidamos la posición y recogemos Ujú. pérdidas muy limitadas. Mm. Luego a ver si nos da tiempo más valores españoles que andan preguntando mucho por Acerinox, por Técnicas Reunidas, por Ferrovial, por Indra, pero seguimos en Bolsa Americana con recursos básicos, petroleras, audio que tenemos sobre Conoco Phillips. La pizarra. Me gustaría, por favor, preguntar por dos acciones que tengo en cartera, que son Encore y ConocoPhillips. La primera la tengo con ganancias y la segunda con ligerísimas pérdidas. Muchas gracias, un saludo. A ver, la primera, Marc, Enco, no sé si te suena, la estoy localizando, me sale Enco. Bueno, no, a ver, Enco, pero ConocoPhillips no. Venga, empezamos con ella. Me preocupa la segunda parte de la pregunta, ¿no? Que las tiene con pequeñas pérdidas. Yo lo que haría es vender. O sea, nosotros, ya te digo, compramos petroleras cuando lo de Venezuela, al final vino lo de Irán y nos ha dado un gran primer trimestre de año y ahora estamos fuera totalmente. El tema es coyuntural. Yo creo que esto de Irán va a terminar con algún tipo de acuerdo o el mercado lo va a descontar. Y por lo tanto, lo lógico es pensar que los precios del crudo van a caer. ¿Por qué? Porque el, digamos, déficit estructural que hay en metales no lo hay en petróleo. En petróleo hay superávit estructural. Entonces, no creo que estemos en un momento en el que el petróleo sea un tema importante, más allá de lo que está pasando, claro, que afecta la oferta por razones obvias. Así que yo desharía la posición. Veo demasiado riesgo en Conoco habiendo pagado los precios que ha pagado el oyente. No localizo la primera, Enco. Buenas tardes, señora de mercados. Opinión para Procter & Gamble, gigante del consumo, perdiendo actualmente 13%. Pregunta Pablo en el WhatsApp. Bueno, a ver, aquí creo que es bueno, ¿no?, que hagamos un poco el contexto. Tiene la mala fortuna el oyente, el pobre, que compró en los máximos del rebote seguramente, ¿no? Si lo hizo antes, pues al final siempre es lo mismo. Tenemos que comprar la corrección. El momento ahora del oro que genera la corrección de hoy y nos asusta, ¿no? Hay que confiar en el soporte, hay que confiar en la metodología, entrar con disciplina y si falla el mercado recogemos pequeñas pérdidas. Si forma parte de este negocio tomar pequeñas pérdidas. El problema es ir como gregario, con un comportamiento gregario detrás del precio, ¿no? Y Procter & Gamble compró mal. Dicho esto, 138, nivel de protección, que ponga un stop y si hay que tomar la pérdida, que se tome. Y a partir de ahí, aprender. No voy a ir detrás del precio. Y detrás de las navieras, empresas de cruceros, teníamos, te la localizo, sí, porque luego nos volvió a escribir Manuel aquí, Royal Caribbean compradas a 2,50, ¿cómo ven el valor? ¿Cuál sería el soporte? Semana pasada hablábamos de los resultados, superó previsiones de beneficios en el trimestre. Royal Caribbean. Bien, tenemos precio-cotización sobre precio de compra. Lo que yo veo técnicamente es una situación de debilidad. El precio no tiene capacidad en soporte de rebote, veremos. Pero bueno, al final en un rango lateral te la puedes jugar comprando el soporte, así que pues no lo ha hecho mal, ¿no? Yo lo que haría es ponerme un stop en 230, 235 y desde ahí si el precio perfora el soporte, pues tomamos la pérdida y otra cosa. Más cosas que nos da tiempo a repasar, todavía tenemos hueco con Acerinox. Ya rematamos con Bolsa Española, luego Técnicas Reunidas, Ferrovial e Indra y luego la pizarra. Acerinox, Marc. Bien, venga, vamos a
A ver, la Acelera yo creo que es un valor muy interesante en las circunstancias y situación actual del mercado. Lo tenemos en una fase de intento correctivo. Ya hace semanas que hablamos de que era interesante comprar la corrección, ahora parece que viene otra. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si corrige un poco, desde luego podríamos tomarla en consideración para comprar. Antes otro oyente hablaba de ACS, lo mismo. Vamos a esperar un poco. Hay poquito de sobrecompra, quizás no tanta aquí como en ACS, pero si hay corrección, sí, podríamos tomar una posición en Acerinox. Que estaba en 13, el oyente, no había visto el precio. Si se Pues baja. en este caso, yo pondría un stop en el 13 para cerrar sin pérdida y vamos a ver si el precio debería aguantar. Si pierde los 13, probablemente el aspecto se deteriore, así que no tiene sentido asumir una pérdida aquí. Vale, y desde Vitoria con técnicas reunidas, punto de entrada, soportes y resistencias, gracias, técnicas. Bueno, valor interesante, pero ya muy caro. Estamos en una zona de resistencia en la que el precio, fíjate, ya va aplanando la situación de los máximos, le está costando acelerar la tendencia, cada caída responde el mercado con más caídas y por lo tanto en esa zona de 27, 37 hay una congestión que lo de siempre, ¿va a terminar en cambio de tendencia o va a terminar en rango lateral? Bueno, aquí sí, tenemos capacidad de determinar que los precios son caros y que hay que andarse con cuidado, así que podemos poner un stop por debajo de este nivel, quizás en la zona de 27 y esperar que el mercado decida para actuar. De Repsol ya hemos hablado, si es buen momento de entrada o cuál sería el precio óptimo. Indra nos quedaba, luego Elecnor, Ferrovial. ¿Alguna de ellas destacarías entre las Indra, Ferrovial, Elecnor, Marc? Venga, vamos a ver qué pasa con Elecnor, compañía interesante. Quería, ¿para entrar o para...? Del Elecnor, a ver, que estoy bajando. Mira, ahora tenemos a Robi. ¿Podemos entrar en el Elecnor? ¿Es buena idea? No, pues que se olvide. Valor muy interesante por todo el tema de la necesidad energética, pero muy sobrevalorado ahora mismo por esta sobrecompra. Y en el caso de Indra ya no es la sobrevaloración, sino el propio comportamiento del precio y del sector defensa en general. Aquí veo un posible cambio de tendencia con cuidado en la zona del 42. Así que son tres valores que casi le diría que se olvide de ellos. Y Robi tampoco tocar. Semana pasada recortaba previsiones de ingresos. Me gustaría saber posible entrada, aprovechando ese rejonazo y progresión que cree que tiene el especialista a largo plazo. Por favor, sobre Robi. Muchas gracias. Cuando una compañía te hace una profit warning, lo lógico es pensar que eso va a tener continuidad, ¿no? Porque hay algo en la empresa que ha truncado el plan estratégico. Entonces la empresa tiene que trabajar para revertir esto y el mercado lo penaliza en consecuencia. ¿Que va a rebotar el precio? Seguramente. ¿Que va a hacer nuevos mínimos de lo que está marcando ahora? Yo casi le diría con un 90% de seguridad que sí. Así que si el mercado está expulsando el precio, lo mejor es esperar y que el mercado niegue precisamente el nuevo mínimo. Así que hay que esperar un rebote, hay que esperar meses y es un valor también. Como le he dicho antes, los tres creo que es mejor olvidarse de ellos. Enagas también tuvo una subida puntual, al contrario que Robi, bastante vertical en la subida. Hubo un día que subió un 15-16% por tema Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, tarifas y demás. Dice que desde entonces solo baja, le gana un 16%, quería esperar al dividendo, pero tengo dudas. Quisiera su opinión. Enagas, gracias. Miguel de Badajoz. Bueno, a ver, ves el gráfico y esto de bajar, fíjate, ¿no? Los tiempos del mercado son más lentos que los tiempos de nuestra ansiedad. Yo digo esta frase en mi libro y es una frase que viene a pelo porque es que el gráfico es fantástico. Es que después de esta vela expansiva el precio corrige muy cerquita de los máximos, en un entorno del mercado cuasi catastrófico en todo lo que ha pasado a nivel geopolítico y el precio ni se despeina. Quiero decir, el precio está corrigiendo y la probabilidad de romper y acelerar el 17 es alta. Lo que pasa es que el éxtasis que provoca el ver una subida sustancial y queremos más, ¿no? Y hay que esperar. Vamos bien, que mantenga la posición, el precio está excelente ahora mismo, no veo ningún argumento para estresarse. Ojalá tuviese todos los valores. Global Dominion, Marc, las que tenemos por abajo.
Global Dominion es Paco. Tenemos el ticket. ¿Cómo ve Marc una entrada? Pone un emoji de un cohete. Tenemos el ticket del cohete. Global Dominion, sí. A ver. Dominion. No, ya la tenemos. Bueno, pues no hay cohete. En el caso de Global Dominion, ¿La tienes? Espera, que no me sale. Es DOM, eso. DOM. Sí. Bueno, ahí la tenemos. No hay hay un 3,50% de resistencia, no hay cohete. Hay rango lateral con pérdida de soporte, el precio está por ahí deambulando. Bueno, mientras siga por ahí, pues dejamos que deambule. Si quiere comprar, que espere el 3.10 y desde ahí ver si el precio tiene capacidad de rebotar, ¿no? Y si hace un nuevo mínimo, entonces sí, porque en un rango lateral compramos soporte y en resistencia tenemos de cara al precio y si la rompe mantenemos y si se desgasta, pues incluso podemos defender la compra y salir sin pérdidas o defender media posición o incluso vender, ¿no? Porque las tendencias suelen continuar, aunque sean laterales, por eso se llaman tendencias, si no, no se llamarían tendencias. Entonces, que espere, es probable que vea el 3.10 y ahí si hay reacción positiva, compramos. Hablando de cohetes, hoy veíamos en preapertura acciones de AST Space Mobile cayendo tras no alcanzar los ingresos previstos en su primer trimestre. Ahora mismo contando Wall Street Journal que Google y SpaceX están en conversaciones para estudiar la posibilidad de crear centros de datos en órbita. SpaceX es la empresa de Elon Musk. Empresas de este sector, para Fernán de Bilbao, ¿me podéis decir precio de entrada para aeroespaciales? W8K es una y ASTS es otra. Serían para largo plazo. Muchas gracias. Eso es una decisión que tiene que tomar él. Al final son sectores que sí puede salir cara o puede salir cruz, ¿no? Es cierto que Elon Musk es muy seductor en sus palabras y lo que conocemos de SpaceX, pero esto de orbitar al espacio centros de datos con la refrigeración espacial y la energía solar tiene mucho sentido, pero a lo mejor pues también es un poco narrativa vendehumos. No olvidemos que quiere sacar la empresa a bolsa y la tiene que vender, ¿no? Con lo cual, no sé, sí, parece que es un sector, pero las empresas tienen que ganar dinero y tenemos que ver cómo ganan dinero estas compañías. Yo lo que veo es un gráfico con una explosión en la tendencia, es muy especulativo. Si quiere comprar el 1% de una compañía, Rocket Lab o una compañía de estas, mira, puedes comprarle. Rocket Lab, pero esta es farma, ¿no? ¿O esta es farma? ¿O es también espacial? Sí, yo creo que es... Si no me equivoco, también tiene... Si esta nos pregunta, mira, Maika, también cómo veríais Rocket Lab, 35% en 3 días. Rocket Lab. Claro, ese es el tema, ¿no? A veces vemos esto, que ahora se han calentado las compañías de cohetes, del tema espacial, y está muy bien, pero igual que la computación cuántica, ¿no? Al final, ¿puedes invertir el 1% de tu capital en una de estas compañías? Hombre, sí, porque si te sale cara, pues fíjate, se te va de 2 a 80, 90. Pero bueno, luego llegan los lloros. Entonces, eso. ¿Tiene sentido comprar ahora? Pues no sé, que lo valore el oyente. Yo lo que le puedo decir es que yo no lo haría. De IonQ, ahora que apuntabas el sector de la computación cuántica, hoy teníamos alguna. De bolsa española se nos quedan bastante fuera, pero hemos repasado un buen ramillete. Queremos apuntar la idea que nos dejas este martes. Vamos con ella. La pizarra. En la pizarra, ¿qué anotamos, Marc? Bueno, es complicado la situación actual, pero antes pues lo he explicado un poco, ¿no? Metales. Vamos a dar una oportunidad a los metales. Creo que la corrección nos permite no quedarnos fuera. Y en este caso podemos comprar Souther Cooper, podemos comprar Freeport-McMoRan, podemos comprar Atalaya, una de estas tres, en el tema de cobre, o si tenemos una cartera amplia, las tres, pero cantidad reducida. Y oro, Barrick y Newmont. Eso sí, el mínimo de la semana pasada va a ser el stop. En este caso no hay margen de seguridad excesivo. Las compañías ahora están en ese momento cíclico de generación de caja. No sabemos qué cantidad de dinero van a hacer. Se descontó el año pasado cuando decíamos mantener. Ahora, después de esta corrección, vamos a intentarlo, pero defendiéndonos con el precio. Este es el nivel de protección
y veremos qué pasa. Pero esta corrección de hoy yo creo que es una oportunidad quizás última para comprarla y si no, cortamos y a otra cosa. Palo Alto, la última, 30 segundos. Pregunta Alberto. Venga, vamos a decir. Ciberseguridad. Ciberseguridad es Palo Alto. Rápido con ella. PANW. Valor Nasdaq. Sí, pues PAN, P. A ver. PANW. La tenemos ahí. Palo Alto Networks. 214,10. Hoy 0,21. Pues fíjate, está en rango lateral, compro soporte, vendo resistencia. ¿Dónde tenemos? En resistencia, recoger beneficios. Y si hay que entrar, hay que exigirle al precio que perfore esa resistencia con ganas. Y luego que corrija, que se estabilice y entramos. Pero en este nivel, soporte, resistencia, rango lateral, comprar resistencia, mal consejo. Con Palo Alto cerramos, Marc. Alberto, te dan las gracias desde Oviedo. Dice que volveremos a Primera División. Marc Ribes, Black Bear, gracias, un abrazo. Hasta la próxima semana, Marc. Cuídate. Chao. Adiós. Gracias. Hemos estado pendientes a lo largo de la tarde de lo que podría decir el presidente